Buenos días, aquí Augusto Thompson, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 4 de marzo del 2024. Empiezo con la noticia positiva. Otro surfista peruano ha clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de Alonso Correa, quien es el tercer compatriota que lo hace luego de Luca Mesinas y Sol Aguirre. En el caso de Correa es su primera vez en unos Juegos Olímpicos, así que muchas felicitaciones para él. Quiero aprovechar también para felicitar a un miembro de la comunidad de Comité que acaba de ser nombrado viceministro de Economía. Me refiero al destacado economista, exfuncionario del Banco Mundial, Daniel Barco, a quien le deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en el cargo que acaba de asumir. Ok, paso a las noticias del frente político y hoy me voy a enfocar principalmente en tres. Una es el audio comprometedor que ha revelado anoche Panorama sobre el primer ministro Alberto Otárola. Dos, la nueva denuncia contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte vinculada a una ONG que trabajaba con el gobierno. Y tres, una encuesta bien reveladora que ha hecho Ipsos para Idea Internacional que nos permite entender mejor las actitudes de los peruanos hacia la democracia. Empecemos. Otra vez la política nacional se ve sacudida por un audio, esta vez difundido por Panorama. En él se escucha al primer ministro Alberto Otárola conversando con Yaciré Pinedo, una joven amiga del premier que ya se había denunciado tiempo atrás que había sido favorecida por presuntamente, al conseguirle de manera irregular un contrato con el Ministerio de Defensa. Recordemos que Otárola había negado que tuviera una relación siquiera de amistad con esta persona, según recuerda El Comercio. Pero en el audio se le escucha tratándola de, entre comillas, mi vida, mi amor, le pregunta si ella lo quiere y que cuándo se dejaba ver. También le pide su CV, le dice que no tiene que ser documentado, que solo ponga su celular para que la llamen, que el tema para el cual ha pensado gestionar que la contraten es, abro comillas, un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo, cierro comillas. No queda claro de cuándo es esta conversación, pero como recuerda El Comercio, en octubre pasado la presidencia del Consejo de Ministros le envió un correo electrónico a Yaciré Pinedo pidiéndole una cotización de honorarios para contratarla. Y también sabemos, como les decía, que el año pasado fue contratada por el MINDEF en una especie de adjudicación a dedo que ha sido cuestionada por la Contraloría para que se dedique, entre otras cosas, a archivar expedientes y elaborar oficios. Se le pagó en un primer momento 18.000 soles por 3 meses de trabajo y después 35.000 soles por 5 meses de trabajo. Esta es una compensación bastante elevada para alguien que solamente archiva expedientes y elabora oficios. Ok, ¿qué está revelando este audio? Pues hay que decir en primer lugar que Otárola no está en Lima, sino que está participando en el PDAC, un evento minero en Canadá, encabezando la delegación peruana. Por tanto, no reaccionó de inmediato a la revelación del programa llamando por teléfono a aclarar o algo por el estilo. Lo único que hizo fue sacar un tuit en el que dijo, abro comillas, he tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá una contratación irregular, cierro comillas. Parece que este tuit ha sido escrito a la carrera porque no se responde específicamente a la revelación de anoche y no niega la veracidad del audio. Se enfoca más bien en transmitir dos mensajes. El primero, presentado de manera poco clara, es que él sabe desde hace meses supuestamente que quieren atacarlo con un audio y simplemente pide que sea corroborado. Y el segundo es que no importa lo que diga el audio, no ha habido contrataciones irregulares en su gestión, dando a entender pues que si Pinedo fue contratada, no hubo nada de irregular en ello. Pero, ¿qué muestra, digamos, el audio en sí mismo? Algunas personas han identificado que podría haber incluso un caso de acoso sexual por la forma como Otárola aparentemente busca manipular a esta persona con el tema de conseguirle un trabajo. A Pinedo no se le aprecia pues particularmente cómoda en esta conversación, aunque nos falta mayor información de contexto como para poder evaluarla. No obstante, lo que sí es claro es que en el marco de ese diálogo, que claramente toma Otárola como una conversación amorosa, él le pide su CV para conseguirle una oportunidad de trabajo. Aquí no parece haber ninguna consideración meritocrática de por medio, sino que solo se aprecia a Otárola queriendo beneficiar a quien él trata como su pareja, aun cuando, como les decía antes, él había negado que fuese siquiera su amiga.
Esto es bien grave. Se comprueba que Otárola había mentido sobre su relación con Pinedo. Se demuestra, porque Otárola tampoco lo está negando, que sí tuvo una conversación con ella en la que hablaron sobre cómo él podría beneficiarla consiguiéndole una oportunidad de trabajo en el Estado, cosa que sabemos que ocurrió y con retribuciones bastante significativas considerando la labor que desempeñó Pinedo. Y por tanto, el primer ministro podría haber cometido aquí un delito. ¿Cuáles han sido las reacciones? La Presidencia de la República sacó un pronunciamiento inmediatamente después de conocido el reportaje, reiterando que la lucha contra la corrupción es una de las o de los pilares del gobierno y que no se tolerarán actos irregulares, entre comillas, venga de donde venga. En segundo lugar, que rechazan cualquier posible contratación irregular a cambio de favores y que, estando Otárola fuera del país, la presidencia esperará a que vuelva, entiendo que el miércoles, para pedirle, entre comillas, las explicaciones pertinentes. Algunas personas han tomado este último mensaje, el de que lo esperarán hasta que regrese, para concluir que en realidad el gobierno le quiere poner paños fríos al escándalo, dejando que pasen pues unos días para que la atención vire hacia algún otro tema. Y es verdad que si el propio gobierno, digamos, es el que ha impulsado esto, de que la presidencia se puede ejercer de manera remota, donde sea que esté la presidencia, la presidenta, pues no habría razón para esperar a que regrese Otárola, sino que debería él estar en condiciones de dar sus descargos inmediatamente desde el lugar en donde esté. Dicho esto, yo sí creo que los dos primeros puntos del comunicado son duros y pienso que va a ser bien difícil para el gobierno salvar a Otárola después de esto. Lo irónico aquí es que Otárola es un premier que no cayó luego de registrarse alrededor de 50 muertes en la represión policial de la protesta hace poco más de un año, y podría terminar cayendo más bien por un asunto suficientemente grave como para ameritar su salida, pero mucho menos grave en comparación. Lo que llama la atención es que la reacción en las redes sociales digamos, de indignación contra Otárola tras la difusión de este audio ha incluido a congresistas de diversas bancadas, como Diego Bazán de Avanza País, Alejandro Muñante de Renovación Popular y el no agrupado Carlos Anderson. Bazán ha dicho, por ejemplo, sobre las amigas de Otárola, abro comillas, la vida privada se respeta, pero es inmoral que se utilice recursos del Estado para favorecerlas. La presidenta Boluarte debe retirarlo hoy mismo del cargo, cierro comillas. Muñante aseveró que, abro comillas, de ser cierto, su salida del gabinete es inevitable, cierro comillas. Mientras que Anderson señaló que, abro comillas, el premier Otárola debe renunciar, ha convertido a la PCM en una maquinaria aceitada por el intercambio de favores, cierro comillas. La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, pone por su parte el énfasis en el caso de supuesto acoso que parece identificar. Dice que, abro comillas, pareciera que intimida a una joven con un trabajo con tal de que le correspondan al amor, aprenda a enamorar a la jovencita, ofrezca flores, chocolates, pero no trabajo, esto no es su empresa, esto es el gobierno de todos los peruanos, cierro comillas. Este escándalo, hay que decir, va a capturar la atención pública en mayor medida que otros, precisamente porque hay una historia amorosa en el trasfondo y la gente puede conectar más con eso. Mi impresión personal, como les decía, es que va a ser muy difícil que Otárola se sostenga en el cargo. Ahora sí que creo que debería acabar su premierato. Si esto fuera a ocurrir, veo en las redes que hay quienes piensan que el gobierno de Boluarte no se va a poder sostener sin Otárola. Yo no necesariamente lo veo así, creo que más bien podría ser la oportunidad para que las bancadas que han estado más cercanas al gobierno de Boluarte aprovechen el vacío para tratar de colocar en el premierato a alguien más cercano a sus intereses. Ok, voy con la segunda noticia que tiene que ver con el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Una vez más, es bien paradigmático que su primer ministro y su hermano enfrenten escándalos a la vez, porque podría llevar a Dina Boluarte a tener que escoger a cuál de los dos deja caer, considerando que son, según especula la prensa, los dos grandes poderes detrás del gobierno, muchas veces enfrentados por ver quién controla más espacios. Pues bien, lo que ha revelado ahora sobre Nicanor Boluarte, punto final, y es pues el enésimo destape de la prensa sobre este personaje, es que le cobró 45.000 soles en honorarios a una ONG de nombre Las Manos que Ayudan de Corazón, que desde el 2021 realiza actividades con varias entidades del Estado y ha firmado convenios con la Marina de Guerra, con la Autoridad Portuaria Nacional y con el Ministerio de Defensa. Esta ONG le pagó
ese monto a Nicanor Boluarte, supuestamente a cambio de que hiciera un estudio de diagnóstico de la educación básica rural en 6 regiones del país. Punto final se pregunta de dónde salió el dinero para pagarle digamos, esos honorarios a Nicanor Boluarte, e identifica en la página web de la ONG que aparece entre otras como donante privado la empresa china Huawei, que canalizó a través de esta ONG una donación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde recordemos había estado Dina Boluarte. Esto no significa que haya sido Huawei necesariamente quien le pagó esos honorarios a Nicanor Boluarte, pero es importante averiguar quién fue. ¿Por qué? Pues porque pagarle honorarios por algo al hermano de la presidenta puede ser visto pues, por alguna entidad privada como una ruta para acercarse pues, al poder, a la presidencia y conseguir algo a cambio. Imagino que en los siguientes días vamos a conocer más sobre esta ONG y cómo consigue sus recursos. Algunas noticias más que menciono muy rápidamente antes de entrar a la tercera que quería destacarles. La moción de vacancia presidencial que iba a verse el viernes pasado contra Dina Boluarte se cayó, como les había anticipado. Quien salió a celebrarlo fue el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien dijo, abro comillas, es la mejor noticia porque hoy queremos estabilidad, más aún que ya estamos cerca del 2026, cierro comillas. 68 congresistas votaron en contra de esa moción de vacancia y solo 26 a favor. Luego, la persona que denunció a Dina Boluarte por fondos no declarados en su campaña a la vicepresidencia, es decir, su ex asistente Maritza Sánchez, ha sido incluida, según Cuarto Poder, en una investigación fiscal como presunta integrante de una organización criminal. El fiscal a cargo del caso es Arturo Mosqueira Cornejo. El dominical considera relevante detallar que se trata del hermano de quien hasta enero fue viceministra de Defensa, Ninosca Mosqueira Cornejo, persona de confianza de Alberto Tarola, según Cuarto Poder, como dando a entender pues, que podría tratarse aquí de una represalia contra la persona que está potencialmente incriminando a la presidenta. La supuesta organización criminal a la que habría pertenecido Maritza Sánchez, según el fiscal Mosqueira, es una que habría participado en las protestas en Lima tras asumir el gobierno de Dina Boluarte. Ella fue intervenida el 31 de enero del año pasado en el cercado de Lima con unas tablas de madera que la policía relacionó con un posible delito de disturbios. Si bien el caso se archivó en agosto pasado, Sánchez se acaba de enterar que lo han resucitado. Este es uno de esos casos donde la imputación de pertenencia a una organización criminal parece pues excesiva y en efecto se presta a la sospecha de que podría haber aquí una represalia contra alguien que está testificando en contra de la presidenta. Y la última noticia que menciono al paso es que la medida cautelar que había pedido el ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, para que lo vuelvan a poner en su cargo por la supuesta ilegalidad de la remoción que tomó, digamos, el gobierno en contra suya, pues ha sido rechazada esa medida cautelar. Hay que decir que solo se ha rechazado la medida cautelar, pero la acción de amparo sigue, digamos, cursando su procedimiento normal en este proceso que ha iniciado Angulo. Ok, he dejado para el final el análisis de los resultados de una encuesta que ha hecho Ipsos a pedido de Idea Internacional para entender mejor qué piensan o qué actitudes tienen los ciudadanos sobre la democracia. Y abordo esto en el espacio de la reflexión del día porque hay varias cosas que deben llevarnos a la reflexión. Según la encuesta, un 43% piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero fíjense que para un 23%, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y un 29% responde que a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Si sumamos estas dos últimas respuestas, nos da 52%, bastante más que 43% que sí apoya decididamente a la democracia. Ahora, ¿en qué caso se justifica un régimen autoritario para los encuestados? Pues la respuesta más recurrente es cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo, que es para todo efecto práctico lo que mucha gente en el Perú considera que está pasando hoy. La segunda respuesta más frecuente es en situaciones de alta inseguridad ciudadana. Es decir, las dos principales razones que se dan para pasar de una democracia a un autoritarismo se configuran hoy indubitablemente en la realidad. Luego, cuando se les pregunta a los encuestados cuál es la característica más importante de la democracia, el top 3 es elecciones periódicas, limpias y transparentes, ¿okay? Libertad de expresar libremente las ideas, ¿okay? Y respeto a los derechos de todas las personas, ¿okay?
¿Qué cosas no aparecen? Pues no está dos de las más importantes. Una, la separación de poderes, y dos, el imperio de la ley o el Estado de Derecho. Esto conecta con un artículo que publicó ayer el politólogo Alberto Vergara en La República, que habla justamente de cómo se ha diluido el Estado de Derecho en el país, al punto que entrar en política para enriquecerse con actos de corrupción es visto por algunos como un mecanismo válido de movilidad social. El que no aparezca ahí separación de poderes también explica por qué la ciudadanía de manera general no se conecta pues, con temas como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es en efecto un atentado contra la separación de poderes. Después hay una pregunta en la que un 52% dice que está de acuerdo en mucha o en alguna medida con que la democracia funcionaría mejor sin un Congreso, y un 43% dice que estar muy o algo de acuerdo con la frase no me importa que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas del país. De verdad que son datos escalofriantes que muestran que nuestra democracia pende de un hilo, no solo por las conductas antidemocráticas que vemos en nuestros actores políticos, sino porque la ciudadanía en general no entiende qué es y por qué hay que defender la democracia y podría fácilmente plegarse a una mayoría que vaya hacia un viraje, digamos, hacia el autoritarismo o defienda un viraje hacia el autoritarismo si cree, por ejemplo, que eso es mejor para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es como siempre les digo, bien preocupante y por eso es clave que hagamos un esfuerzo mayor como personas y como organizaciones o como sociedad para explicar por qué es que necesitamos defender la democracia en el país. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.